quinta ya jornada de ataques. Vamos a tomar contacto con el investigador de la Universidad de las Américas y además profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Hugo Harvey Valdés. Hugo, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Matilde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos muchísimas noticias en desarrollo. La última que se ha anunciado por parte de la inteligencia ucraniana es que Bielorrusia podría unirse a las fuerzas rusas para entrar en combate en territorio ucraniano. ¿De qué daría cuenta aquello? Y desde el punto de vista militar, ¿qué aporte es? Bien, en primer lugar yo creo que la inteligencia ucraniana no creo que tenga tal capacidad, yo creo que en realidad es una capacidad que le está brindando Estados Unidos. En segundo término, yo creo que no sería muy preponderante la actuación de Bielorrusia en este conflicto. Digamos, yo creo que su mayor apoyo ya lo dio, que es prestar o facilitar su territorio para que sirva de zona de apresto de la ofensiva por el norte de Rusia. Y yo creo que esto significaría, primero, que demostrar una lealtad más simbólica que práctica hacia Putin, porque recordemos que Putin ha ido incluso a sofocar con sus tropas y con su elemento contrainsurgencia, ha ido a sofocar las protestas que hubo en Bielorrusia hace un tiempo atrás. Por lo tanto, Lukashenko en este caso está demostrando su lealtad, está reafirmando que le está dando apoyo, y yo creo que también eso puede ser una muestra de lo que se ha extendido de manera imprevista por parte de Rusia esta ofensiva. Yo creo que esta ofensiva tenía previsto Putin y los altos mandos de la Fuerza Armada tenían considerado que en 4 días iban a tener la capital de Kiev conquistada, y yo creo que tenían considerado también haber consolidado mucho más terreno que el cual tienen hasta ahora. Ahora, ¿esto se debe a qué, Hugo? ¿A la resistencia militar ucraniana, a que no entraron con la rapidez necesaria a Kiev, y ahora ya, como veíamos hace un rato, las redes sociales harían que esto fuera una masacre en directo y con multiplicación a todo el planeta? ¿Por qué demoraron en entrar? ¿Y qué es lo que está esperando? ¿O fue que contaba Vladimir Putin con la ayuda, entre comillas, del ejército ucraniano, el que llamó a derrotar al presidente ucraniano? Matilde, voy a tratar de explicarlo sumamente simple. Lo que trató de hacer en términos militares Putin es una maniobra en línea exterior. En términos sencillos, fue hacer una tenaza sobre Ucrania. Entonces, habían 4 líneas o 4 ejes de ataque. Un eje de ataque hacia Kiev, un eje de ataque hacia Kharkov, un eje de ataque a través de Donbass y un eje de ataque desde el sur en Crimea. El que tenía considerado una mayor velocidad era el eje de ataque hacia Kiev, que requeriría de una maniobra tipo guerra relámpago, como la que utilizaba Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, fuerte apoyo aéreo, fuerte apoyo de artillería, y los blindados iban avanzando a altas velocidades con la finalidad de llegar a Kiev, y tropas retrasadas de Rusia se harían cargo de los remanentes de las unidades ucranianas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que Ucrania, como tiene mucha menos fuerza, mucha menos potencia militar, lo que hizo fue una maniobra defensiva, teniendo una doctrina muy similar a la rusa, proviene más o menos de donde mismo. Lo encauzó rápidamente hacia los centros poblados más importantes, que también eran los objetivos estratégicos de Rusia. Por lo tanto, la primera incursión fue rápida, y después vemos que se empezó a frenar estando a 30 o 20 kilómetros de los centros poblados más importantes. ¿Esto para qué? Primero, para que Rusia tuviese cierto cuidado de afectar objetivos civiles, cosa que ya no lo estamos viendo tan así. Y lo otro, lo importante aquí, es que lo que le hizo fue alargar sus líneas de comunicaciones. Es decir, lo hizo avanzar a tal velocidad que consumió más combustible, consumió más munición. Por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo ahora Putin a través de las negociaciones, como no obtuvo los logros que esperaba, lo que está haciendo Putin es, después del 4.º día de guerra, ofrecer negociaciones para ganar tiempo y hacer lo que se denomina una pausa operacional, que vendría siendo, en términos simples, el reabastecimiento de combustible, munición, y dejar todos los niveles en cero para posteriormente reiniciar la ofensiva con un mayor ímpetu.
Claro, ahora nosotros veíamos con un cierto optimismo, sin este conocimiento, claro, que ahora tú lo dejas bien especificado, que una segunda reunión como se planteó generaba una esperanza de que esta primera no hubiera sido un fracaso como se esperaba. ¿Qué indica lo que ocurrió ahí? ¿Que se está dando este tiempo que tú planteas o hay alguna posibilidad de que esto pueda reanudarse a través del diálogo o descomprimirse? Pero, bueno, lo importante es nunca perder la esperanza de que se llegue a la paz, que se llegue a la paz lo antes posible, porque a nadie le está beneficiando este conflicto. De repente los conflictos se ven muy lejanos desde nuestro país, sin embargo siempre hay repercusiones, ya sea diplomáticas, políticas, militares, incluso económicas. Entonces, como Putin no tenía esa posición de ventaja, él cuando recordó a la OTAN que él tenía una capacidad nuclear, lo que él hizo fue adoptar esa posición de ventaja para ir a negociar. Y ahí hay dos posibilidades. La que más queremos es que él desee la paz. En ese sentido, él debió haber entregado algún tipo de garantía a Ucrania, algún tipo de concesión, con la finalidad de llegar a un punto en común. Ahora, cuando uno analiza las crisis internacionales con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que eso suele no suceder, y que lo que está pasando en estos momentos, y por qué no se llegó a un acuerdo hoy, no me imagino que es porque Rusia le impuso medidas para llegar a una paz que son inaceptables por parte de Ucrania. Me estoy refiriendo a la desmilitarización absoluta, al compromiso de Ucrania ad eternum de no ingresar a la OTAN ni a la Unión Europea, y así una serie de condiciones que Zelensky no puede cumplir. Exactamente. Ahora, cuando Vladimir Putin pone sobre la mesa su capacidad nuclear, ¿lo está haciendo solamente para sentarse de una manera distinta a una mesa de negociación, para que lo tengan presente, un modo de amenaza y disuasión, o porque en definitiva estaría dispuesto a utilizar en alguna medida esa fuerza? Yo creo que no está tan dispuesto. O sea, lo que él dijo que iba a dar alerta máxima a los operadores, digamos, los sistemas nucleares ya están en su puesto, esa gente. Esa gente ya está en su puesto y la gente que maneja los radares antimisiles y los sistemas antimisiles de Europa también está en su puesto cerrado. Pero lo que creo que él hizo fue recordar esto para que la OTAN presionara a Zelensky de ir a negociar, porque Zelensky, recordemos que en un primer momento se había negado a ir a negociar porque el escenario que le estaban imponiendo era Minsk, y no quería un Minsk Press fracasado. Él no iba a ir a un ambiente hostil, a una zona que le era inhóspita. Entonces, cuando surgió esta amenaza o este recordatorio por parte de Putin, ahí yo creo que hubo presiones soterradas por parte de los líderes de la OTAN que presionaron para que fuera Zelensky a negociar. Y en este caso vemos que también hubo una concesión en cierta forma que se acercó un poco más hacia el territorio ucraniano, el escenario de las negociaciones. Hugo, cuando tú dices que la gente que está encargada de las armas nucleares ya está en sus posiciones, ¿qué significa la alerta máxima y en cuánto tiempo son capaces de realizar un ataque, una fuerza rusa, una fuerza occidental? Sí, eso no es mi especialidad fundamental. Sin embargo, lo que yo sé es que yo digo que la gente está en su puesto, es que están aprestadas, digamos. O sea, no es que haya empezado Rusia las hostilidades o el ataque contra Ucrania y esté todo guardado, todo el material. Yo creo que está disponible, está operacional y está esperando en cualquier momento ser usado, pero eso no significa que sea inminente su uso, sino que está ahí. El que él lo recuerde no significa que se está alistando un poco más, está en el mismo sitial de siempre. Ahora, en cuanto a la capacidad de respuesta, tengo entendido que Rusia tiene misiles hipersónicos y ahí yo dudo que haya una capacidad de respuesta porque esto no está muy abierto, no está esta información en fuentes que sean tan abiertas respecto a los paraguas antimisiles que hay en Europa. Pero lo que sí sé es que hay una última estación que va a estar lista a fines de 2022. Eso está en Polonia. Y yo tiendo a pensar que esa es la instalación que le daría cobertura a Ucrania. En este caso no habría tiempo para responder. Pero yo creo que Putin no lo va a hacer porque en caso de ordenar un ataque nuclear,
él sabe que la respuesta sería mucho más fuerte y sería una respuesta absolutamente recíproca y volveríamos a los días más oscuros de la Guerra Fría que con la destrucción mutua asegurada. Ahora, si bien Ucrania no pertenece a la OTAN y la OTAN se resistió mucho, ahora se allanó a entregar municiones, a entregar armas a Ucrania, no todos, o no a través de todos los puntos, porque veíamos que Hungría dijo que no, pero incluso Finlandia, que no pertenece a la OTAN, también está dispuesta a entregar armas. ¿Cómo puede eso mejorar la posición ucraniana, que pareciera desesperada cuando el gobierno llama a que la gente arme bombas Molotov o les pasa fusiles a los ciudadanos comunes? ¿Cuánto puede ayudar eso a resistir o tal vez a ganar desde las ciudades? Yo creo que puede ser fundamental ese tipo de armamento porque principalmente, por lo menos los que va a entregar Alemania, que lo especificaron, dentro de ese armamento hay lanzacohetes antitanque. Entonces ahí los civiles no requieren mucha instrucción, ese armamento, y un civil parapetado desde una casa puede detener, o dos civiles parapetados de sus propios departamentos, tercer piso, pueden detener una columna de tanque. Entonces sí sería preponderante. El problema que veo yo es cómo se va a hacer la entrega de eso. Yo no lo veo tan fácil, no es cosa que Alemania diga voy a dar este tipo de armamento y aparezca de manera mágica en Ucrania. Va a haber una columna logística seguramente, va a haber algún tipo de vuelo, eso es sumamente difícil de ejecutar y a cada momento que pasa se va haciendo más difícil. Sin embargo, si me permite Matilde, yo creo que el efecto más preocupante de este anuncio de Putin es cuando Olaf Scholz hizo su anuncio en la Bundestag ayer, señalando que iba a donar armamento a Ucrania. Seguido a eso, dio su anuncio de que iba a aumentar la inversión en defensa de su país, acorde a las capacidades y a la estatura de Alemania, y que esta inversión en defensa iba a sobrepasar el 2% del PIB. No quiero esperar una carrera armamentista en Europa. Sí, sin duda. Pero también, claro, Vladimir Putin estaba encontrando en la salida de Angela Merkel una oportunidad también. Pensaba que el canciller Scholz no tenía la fuerza suficiente, pero estamos viendo que la respuesta está siendo contundente, está entregando armas, cosa que se había negado en un principio, y este anuncio, claro, en términos de inversión en armamento es importante y es preocupante. Sigamos yendo como al tema de las armas que pudieran llegar hasta Ucrania, porque este conflicto, como tú decías, solamente aparentemente estaría teniendo una pausa para una reorganización solamente operativa, pero ¿están las condiciones desde la población en general como para poder resistir? Porque tú me decías, claro, es posible operar este misil desde un departamento, pero eso también necesita una coordinación que me imagino es muy difícil. Sí, lógicamente, o sea, ahí ya serían combates aislados, sería una resistencia absolutamente desorganizada. Pero yo creo que Ucrania nos está sorprendiendo. En relaciones internacionales los países se dividen entre los que tienen poder y los que tienen prestigio, según Hans Morgenthau. En este caso, el poder lo está implementando Rusia y yo creo que el prestigio lo está ganando Ucrania. Porque después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, se sacaron una serie de lecciones aprendidas. Dentro de esa lección aprendida era que había que contar con fuerzas armadas en todo momento, entrenadas y capacitadas para tener por lo menos una mínima capacidad de disuasión. Y se hizo ese proceso, pero no fue tan efectivo en la primera fase de esta ofensiva. Pero hay una lección aprendida que se aprendió, valga la redundancia, y que va más en el ámbito político, que dice relación con el liderazgo del presidente. El presidente Yanukovych, en el año 2014, cuando iniciaron las protestas en su contra, se fue de Ucrania y dejó a su gente votada. En este caso, Zelensky ha sido majadero para recalcar que él está con la gente, se toma imágenes con soldados, él tiene una pluma y una postura muy diferente a la que tuvo Yanukovych en su momento, y eso yo creo que ha sido un efecto multiplicador en la moral de la gente y en la convicción de defender su tierra para complementar sus capacidades militares. Y también en la cohesión de la respuesta de la Unión Europea que se ha ido cohesionando cada vez más luego de que le dijera directamente que lo habían dejado solo, que nadie estaba dispuesto a combatir.
Más allá de eso, ¿cómo ves las sanciones económicas que se le están aplicando a Rusia cuando a una persona que es un estratega, un táctico como Putin pareciera no importarle, pero eso va a afectar a su población? ¿Qué efecto ves sobre Putin estas cosas que no le están saliendo tan bien? Bueno, Putin debe estar en una encrucijada sumamente difícil porque él tenía toda la intención de permanecer en el poder hasta 2036 y eso obviamente que requiere de un apoyo en el ámbito interno importante. Entonces, su población se va a ver afectada en la medida que sigan aumentando las sanciones económicas que lo han hecho y va a empezar a perder apoyo. Pero si él se retira de Ucrania y la sensación del pueblo ruso es que concedió demasiado, también le va a afectar en su popularidad. Ahora, las sanciones han ido aumentando. Vimos como el sistema SWIFT en un primer momento se afectó a algunos bancos y ahora ya está afectando al Banco Central. Es decir, se está acorralando a Putin desde el punto de vista económico y ahora desde el punto de vista militar. Si me permites, otro aspecto que a mí me llama la atención de este conflicto es que la pandemia y un poco antes de la pandemia había hecho que el multilateralismo, los organismos regionales estuvieron un poco en entredicho. Podíamos ver que ya no había tanta solidaridad entre los países, veíamos vuelos secretos con jeringas, veíamos retención de alimentos en distintos países y ahora vemos que el multilateralismo y los organismos regionales están cobrando validez. No, sin duda. Te quería preguntar finalmente, Hugo, para cerrar, ¿cómo ves tú a las Fuerzas Armadas rusas en torno a Vladimir Putin? ¿Las ves cohesionadas, unidas, sin posibilidad de quebrarse frente a un escenario más adverso desde la propia población rusa como desde lo que pasa en el frente? Porque también veíamos soldados que decían que eran muy niños y que decían que les habían dicho que los iban a llevar a un entrenamiento y finalmente se habían encontrado con esto. Bueno, ¿qué creer de las fuerzas militares rusas? Bueno, en primer lugar, el trabajo que ha hecho Putin en este último tiempo, un trabajo de caballería en el cual ha exacerbado el nacionalismo ruso y ha tratado de fomentar lo que algunos llaman la comunidad imaginada, es decir, dar una identidad única a la población. Y eso incluso extrapoló o sobrepasó las fronteras de Rusia y llegó hasta el área del Donbass. Por lo tanto, él tiene un discurso aunador e incluso él, de puño y letra, escribió un ensayo de 5.000 palabras donde hablaba del destino común de la nación rusa y la nación ucraniana y se le entregó a todas las tropas que estaban en combate. Ahora, específicamente a lo que tú me preguntas, yo creo que las Fuerzas Armadas rusas están sumamente cohesionadas, el mando lo sigue manteniendo Putin, no veo que haya posibilidad de que se fraccione y la visión que tenga un soldado en terreno no quiere nada decir con la solidez o cohesión del alto mando y su lealtad hacia Putin y lo que ellos están haciendo, que es una empresa que va más allá de las fronteras de Rusia. Muy bien, Hugo Harvey Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando esta etapa del conflicto. Nos ha ayudado a entender mucho lo que significan estas negociaciones, sobre todo a no esperar lamentablemente tanto. Siempre se mantiene la esperanza, ¿no? Pero claro, dan un tiempo necesario para reanudar lamentablemente los combates. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Bueno, lo veíamos con Hugo Harvey Valdés, el tema económico no estaba ausente, es lo que vamos a analizar junto a Nicolás Paut, nuestro editor económico.